Bueno, chicos, tenemos que hablar de otro terrible caso que ha sucedido en este caso en Estados Unidos, ¿vale? Ha sido un caso que se ha comentado un montón en las noticias, incluso estos últimos días, y es el caso de una pareja de personas trans que, bueno, pues que estas personas pues tenían un hijo, pero que era solamente de una de ellas, de cuando no era una persona trans, ¿vale? De cuando era una persona heterosexual normal, ¿vale? Bueno, pues resulta que les pillaron llevándose a su hijo a Cuba, ¿vale? Al niño de esta señora a Cuba para hacerle una transición de género. No, es terrible. Es terrible, sí, por supuesto, sin conocimiento de su otro progenitor, que ha sido el que lo ha denunciado, ¿vale? Vamos a ver esta historia porque la verdad es que también te pone los pelos de punta, ¿vale? Nos la va a contar Oscar Greenfitz, pero de su canal de Evolucionarios, ¿vale? Vamos allá. Una mujer transgénero y su pareja están siendo acusadas de secuestrar a su propia hija, supuestamente con la intención de llevarla a Cuba para que se someta a una cirugía de reasignación de género. Funcionarios federales dicen que el padre biológico del menor, Rose Inessa Ethington, quien ahora es una mujer transgénero, y su pareja se llevaron al niño de 10 años, para lo que se supone... Entonces, presumiblemente ha sido la mamá, ¿vale? Porque si es una mujer transgénero, este hijo lo habrá tenido cuando era hombre con una mujer, ¿vale? Entonces su mamá biológica, digamos, la mamá biológica que tiene en custodia compartida, es la que estaría denunciando esta situación, ¿vale? Ponía que sería un viaje de campamento en Alberta, Canadá, a finales del mes pasado, pero nunca llegaron a su hotel o al campamento. Ajá, qué bien, ¿eh? Qué bien. Mis hermanos, tenemos el penúltimo caso de extremismo trans. Y es que un padre, porque sí, es un padre, ha tomado a su hijo, supuestamente se lo iba a llevar a camping en Canadá, pero de Canadá hicieron otro viaje a México, de México a Cuba, y todo parece indicar, o por lo menos este era el temor de la familia del chico de 10 años, que pretendían hacerle una cirugía de lo que le llaman reasignación de género, una cosa que no existe. Esta persona era esta antes, ¿vale? O sea, esta persona de aquí era esta antes, por eso Oscar dice que es un papá, ¿vale? Es un papá que tuvo a este niño cuando era un hombre, ¿vale? O sea, eso simplemente es mutilación, porque a partir de ahí tú no puedes hacer más nada. Es un niño pequeño, pero que es un niño pequeño, pero ¿qué hacen? ¿Pero qué están haciendo, tío? Es increíble. Y miren, yo quiero explicarles algo muy interesante acá, y no sé cuántos de ustedes están relacionados o por lo menos han tenido algún tipo de información sobre este tipo de asuntos. Pero hasta donde yo he podido investigar, lo que se hace me es incómodo hablar de este tema, pero bueno, lo voy a intentar. Lo que se hace es agarrar la piel del nepe. Si sois sensibles, no deberéis de estar viendo esto, ¿vale? Se corta, se pone hacia adentro. Pero imaginen ustedes qué tamaño puede tener un niño. Niño pequeño, es un niño pequeño, es que este tipo de intervenciones quirúrgicas cuando eres adulto en todo caso, pero un niño pequeño, tío, es que, en fin. De 10 años, sí. ¿Ok? Y eso es lo que tendría de profundidad, supuestamente si lo reasignan de género, ¿ok? Por eso normalmente para estas cirugías se debería de esperar muchísimo más y no 10 años. No con 10 años un niño que no sabe ni lo que quiere. Pero para los que se estén imaginando, bueno, pero es que estas cosas cómo van a pasar en Cuba, esto no se hace en Cuba, si Cuba es más pobre que el hambre, ¿cómo es posible que te creas que en Cuba hacen estas cosas? En Cuba sí hacen estas cosas. Sí, primero, que hay operaciones complicadas en Cuba, claramente. Vamos a hablar del caso, exactamente cómo se llamaba este hombre. Se llamaba Eric Ethington, de 42 años. ¿Ok? No voy a decir su nombre de mujer porque él se llama Eric y es un hombre. Y está metiendo, por cierto, activista también. Un activista trans. Y está por supuesto, como no, todas estas personas se dedican a hacer campañas políticas e ideológicas, ¿vale? Ya no tiene suficiente con haberle destruido la vida a su esposa o a su exesposa, sino que además quiere de alguna manera acaparar al niño para además meterle también a un niño muy pequeño, meterle ese tipo de ideología hasta el punto de haberle intentado hacer una transición de género forzosa, ¿vale? Que es un niño pequeño. ¿Cuál es la fijación de estas gentes con los niños? Total. Para esta basura sí que hay dinero en Cuba. Totalmente. Metiendo a su hijo en todo. Ojo, que esto sería que ellos van a Cuba a operarse, pero se pagan, ¿vale? Ahora lo va a explicar Oscar muy bien, ¿vale? Y es evidente también que su hijo pues estaba participando en todo este tipo de situaciones porque él lo estaba llevando a ese lugar.
es más que evidente. Es el padre biológico del niño. 42 años tiene el hombre, ¿ok? La pareja que tiene ahora tiene 32 años, no la madre biológica del niño. Y el niño tiene 10 años. Importante tener en cuenta eso. El plan de escape era el siguiente. El 28 de marzo del 2026, Rose tenía programado un viaje de camping con el niño a Canadá, junto a Blue y el hijo de 3 años de Blue. Y en lugar de eso, desviaron el viaje. O sea, miren que hay más niños metidos en esto. Y por eso es que vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, este tipo de personas, estoy en contra de muchísimas cosas que están pasando, pero a este tipo de personas habría que analizarlos bien para permitirles tener la custodia de sus hijos. Habría que analizarlos demasiado bien. Porque la influencia que ejercen estas personas sobre sus criaturas es precisamente llevarlos a una mutilación, como estamos viendo aquí. Porque su vida... Pero y no solamente eso, o sea, es acaparar a ese niño, secuestrarlo, es mentirle a la madre de dónde iba a estar ese niño. O sea, son un montón de delitos terribles que digamos, culminan en una pedazo de atrocidad, que es lo que está explicando Óscar ahora. O sea, hay un cúmulo tan grande de situaciones completamente ilícitas, ilegales y peligrosas, que es que yo no entiendo cómo pondrías a tu hijo en ese peligro. ¿Cómo pondrías a tu hijo? Y sobre todo, ¿por qué hacerle eso a la madre del niño? Es que de verdad, no, terrible todo. Radica precisamente en esta ideología. Por tanto, y además están dispuestos a arrastrar incluso a sus propios hijos. ¿Qué sucedió? De Canadá volaron a Ciudad de México, luego a Mérida y finalmente terminaron en La Habana, Cuba. Lo hicieron sin permiso de la madre ni de la corte. A un niño de 10 años, sin permiso de la madre ni de la corte. Tengan eso en cuenta. O sea, que básicamente que el juzgado no hubiera autorizado esto bajo ningún concepto, evidentemente. Motivo, según la familia y las autoridades, o sea, pensaron que lo que querían era llevar al niño para hacerle una cirugía de reasignación de género. ¿Y esto por qué lo sospecharon? Porque había una extracción de $10.000 también Justo de por medio. Una extracción de $10.000 que es como para que tú te llevas $10.000 cash. También tengo entendido lo que he estado viendo en las noticias estos días, porque esto ha sido muy comentado en Estados Unidos, ¿vale? Tengo entendido que les habrían pillado con el tema del historial de internet, ¿vale? O sea, que les habrían pillado con búsqueda de cuánto costarían estos servicios en Cuba y con consultas privadas, ¿vale? O sea, con consultas privadas por email y todo este tipo de cosas. O sea, que sí que había una intencionalidad, que obviamente les pillaron, en Cuba les pillaron y obviamente no les dejaron, pues porque imagínate la cantidad de problemas en los que se podrían haber metido el gobierno cubano todavía con la cantidad de problemas que tienen ahora, ¿vale? ¿Para qué? Si en Canadá tú puedes pagar con tarjeta y puedes pagar lo que tú quieras, ¿para qué tú te llevaste $10.000 cash? Y hay gente que ingenuamente puede pensar, no, es que en Cuba estas cosas no se hacen. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. En Cuba se vende hasta sangre. Hasta sangre de Cuba no se vende en Cuba, pero ahora vamos a hablar de eso. Resolución. La Corte de Utah ordenó el regreso inmediato del niño y otorgó custodia exclusiva a la madre biológica. O sea, le dieron la custodia exclusiva a la madre. A día de hoy, el padre, bueno, después de lo que hizo, acaba de raptar a su hijo y se supone, alegadamente, que quería incluso mutilarlo. Porque de lo contrario no se entiende para qué hizo tantos viajes, o sea, para qué dio tantas vueltas. Claro, no, pero también lo que a lo mejor Óscar no conoce la información es que lo que están diciendo es la búsqueda del historial, que era cambiar el género o operación de cambio de género en Cuba, ¿vale? Eso es lo que ellos buscaron, lo que ellos tenían en sus teléfonos y en sus ordenadores, ¿vale? ¿Qué quería hacer exactamente? Si no era para eso. Es un tema, ¿no? Pero bueno, por otro lado, las autoridades cubanas los localizaron. El gobierno de Estados Unidos, bajo Trump, envió un avión y los repatriaron hacia los Estados Unidos. Rose y Blue fueron deportados, estos son los dos adultos, fueron deportados, arrestados por el FBI y acusados de secuestro parental, internacional y complicidad. Están en custodia federal y serán trasladados a Utah para un juicio. Así que tengan en cuenta que esta gente aquí en Estados Unidos se les va a enjuiciar por este acto que hicieron. Y probablemente acaben en prisión, ¿vale? Ahora bien, la gente que está pensando, es que en Cuba no se hacen este tipo de cirugías, esto no pasa en Cuba, ¿cómo se te ocurre que pueden hacer algo así en Cuba? Mis hermanos, sí se hacen. Miren, les voy a decir más. En Cuba, si tú eres extranjero y tienes dinero,
puedes hacerte trasplantes de órganos. En Cuba te puedes hacer cirugías de todo tipo. También te voy a estar pasando por aquí las páginas web a las cuales tú puedes entrar. Evidentemente, yo no estoy intentando darle ideas a nadie, porque ahí te matan y no te pagan. O sea, lo que te suceda a ti, te va a suceder ahí y ya exactamente. está. Si te dejas... O sea, básicamente sí, te puedes ir a operar a Cuba, pero no hay ningún tipo de responsabilidad legal, no tienen ningún tipo, o sea, no es un... Esto es información simplemente, no es para que lo hagáis, ¿vale? La nariz chicambiada, si te dejan una oreja más arriba que la otra, pase lo que pase, ahí no puedes hacer absolutamente nada, ni reclamarle a nadie, ni nada, ¿ok? Pero sí hacen este tipo de cirugías. La página que te voy a estar pasando, por ejemplo, hacen liposucciones, incluso vi los precios y me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, la liposucción de barriga. Vale, aquí tienes, por ejemplo, es que está muy pequeñito y no lo leo, pero abdominoplastia, por ejemplo, aquí es una abdominoplastia, ¿vale? Precio en dólares, 2.150. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Están muy pequeñitos, pero yo os lo leo pues más o menos como lo puedo leer, ¿vale? Liposucción de cuello y papada, $1.405. Precios bastante competitivos, ¿vale? Liposucción de glúteo, liposucción de espalda, por ejemplo, liposucción creo que de muslos también leí por ahí, también leí que arreglaban nariz, leí que arreglaban las orejas, leí que arreglaban el cuello, leí que, bueno, hacen de todo es. Dice por aquí Lujuria del Platanar, muy apropiado que juzguen en Utah a este par de hijos de Utah. Este tipo de cirugías que son, si lo quieres ver desde ese punto de vista, hasta más capitalistas, ¿no? Porque al final esto es superficialidad, ¿no? Es buscar de alguna manera lo que no te puedes ganar en el gimnasio o lo que Dios no te dio. Que, ojo, yo entiendo que algunas personas se quieran arreglar la nariz y naciste con algún defecto físico y te lo quieres arreglar, no hay problema. Lo que les quiero decir es que todo esto se hace en Cuba, todo. Para los que están pensando, pero ¿cómo se te ocurre decir que fueron ahí a eso? Sí, en secreto lo hacen y cuando regresan a Estados Unidos ya está hecho y ya está. Claro. Y le hacen todo al menor en secreto y no pasa absolutamente nada y no se entera absolutamente nadie. Y no pasa nada. Desgraciadamente es así. Este tipo de cosas pueden suceder porque en Cuba se hacen todo este tipo de operaciones. Y por cierto, también hay páginas web donde se muestra que se hacen cirugías de, como ellos le llaman, reasignación de sexo o reasignación de género o como quiera que les llamen. Esto tú no lo puedes cambiar. Es importante que tengan en cuenta eso. Es pura mutilación, pero en Cuba sí lo hacen. Y si tú buscas en páginas web, te van a decir también, supuestamente, que eso lo hacen gratis para los cubanos, lo cual es una completa y totalmente... Cuba no es nada gratis. Si no te sale gratis una operación regular, ¿cómo tú crees que te va a salir gratis una cosa como esa? O sea, tienes que pagarle a los doctores, tienes que sobornar a media humanidad, tienes que hacer un montón de cosas, pero para el turista tiene un precio en dólares. Estas cirugías que yo les estoy hablando, algunos precios se los puedo pasar por aquí. Yo vi precios de 1.500, 2.500, 4.500. No la de reasignación de sexo, esa no pude encontrar el precio, estuve buscando y lo que te dicen es que le escribas directamente a ellos y ahí me imagino que tú te pongas... Claro, o sea, la operación está, digamos, ofertada, pero el precio no está público, ¿vale? Eso es para que les contactes directamente, ¿vale? De acuerdo con ellos para saber los precios. Según los cálculos que he estado viendo, se dice que puede estar entre $10.000 y $25.000 una cirugía de reasignación de género, como ellos le llaman. Y por esto les digo que es muy sospechoso que esta gente sacaran esos $10.000. Sacas $10.000 en efectivo y te vas a Canadá, te vas a México, luego das una vuelta y te vas a Cuba. Esta gente evidentemente estaba planeando algo. Algo había. Es más que evidente que algo había. Sacas $10.000 y te vas a Cuba. ¿Para qué? Con tu hijo, sin que lo sepa nadie, pensando, tanto las autoridades como la madre, pensando que estaba en un campamento en Canadá, porque ese niño está en Cuba con ellos, ¿vale? Ahora, ¿les puedo decir 100% seguro que era eso? No tengo ni idea. Esa es la verdad. ¿Les puedo decir 100% seguro si era para uno de ellos o era para el niño? Eso no lo podemos decir todavía hasta que el FBI no diga todo lo que hay detrás de este caso. Pero de que algo había, porque era con un niño de 10 años, algo había. Es evidente. Y aquí es donde uno se puede dar cuenta de cómo esta gente influye incluso en los niños. Totalmente. Porque son ideologías.
Esta gente vive alrededor precisamente de la sexualidad. Son adultos enfermos que viven alrededor de la sexualidad y todo lo proyectan alrededor de la sexualidad. Y hay que comenzar a frenar todo, bueno, ya se ha seguido frenando todo este tipo de movimientos. Y a la gente que siempre me critica, no porque tú votaste por Trump, no porque tú, y lo votaría de nuevo, sabiendo a día de hoy todo lo que ha hecho Trump, lo malo y lo bueno, lo vuelvo a votar. Con Kamala Harris hubiese sido un desastre. Todo este tema de la ideología de género, todo lo del aborto, hubiese sido un desastre. Totalmente. Pero claro, no creo que sea mejor que esta gente agarre a un niño y dé la vuelta a medio mundo para llevarlo a Cuba a intentar hacerle una barbaridad esta, cuando sabemos la salud en Cuba. Es que, por favor, jamás y nunca me haría algo en Cuba. Jamás. Y yo entiendo, hay gente que me va a decir, sí, pero Es que no tiene sentido, tío. Es que ¿para qué? ¿Para qué te llevas al niño? Si efectivamente quien se iba a operar era uno de ellos, ¿vale? ¿Para qué te llevas al niño? ¿Para qué secuestras al niño y te lo llevas a Cuba? ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, cuando tú no tienes permiso para hacer algo así por parte de la corte. O sea, tienes permiso de la corte para que el niño esté en un campamento en Canadá. Ese es el permiso que te han dado. Pero no te lo han dado el permiso para primero llevártelo a México y después llevártelo a Cuba. Para eso no tienes permiso. Entonces, ¿por qué te llevas a tu hijo? Sí, era para ti la operación. O sea, no tiene sentido. Pensadlo, no tiene sentido ninguno. Tú sabes que los hospitales para el turismo no son lo mismo que los hospitales para el ciudadano promedio cubano. Y en eso estamos 100% de acuerdo. Eso es una realidad. Pero ojo que esa gente no te van a pagar si pasa algo. Esa gente no van a correr con ningún tipo de gastos si pasa algo por lo que sea en esa operación. Nada, cero. Olvídate de seguro, olvídate de todo eso. Entonces tengan siempre eso en cuenta. Lo digo para la gente de las cirugías estéticas, para la gente porque hay quien va y se lo hace, evidentemente, si no, no fuera un negocio. Y por último les quería hablar del tema sangre. De hecho, en Cuba se vende la sangre y tanto así que entre 1995 y el 2014 este negocio de venta de sangre en Cuba ascendió a 622 millones de dólares entre 1995 y 2014. Para que se den cuenta si esta gente hicieron de todo después de la caída del campo socialista. Hasta 2019, alrededor de 800 millones de dólares en total. En 2014, negocio. Solamente en 2014 hicieron... El negocio que tienen con la salud en Cuba es impresionante, ¿eh? 34 millones de dólares en plasma sanguíneo, solamente en plasma. Así que tengan en cuenta eso. En abril y mayo del 2025 el gobierno admitió públicamente a través de BioCuba Pharma y laboratorios AICA que busca inversores extranjeros para crear centros de plasmaféresis y comercializar plasma al exterior. Es la primera vez que lo reconocen abiertamente. Tengan en cuenta que en Cuba se vende hasta la sangre del cubano, hasta la sangre. Para que después me digan que la salud en Cuba es gratis, para que después me digan que la educación en Cuba es gratis, para que después me digan que todo esto es gratis. Y encima a los extranjeros les cobran absolutamente todo. Ahí se las dejo. Una mujer transgénero y su pareja están siendo acusadas de secuestrar a su propia hija, supuestamente con la intención de llevarla a Cuba para que se someta a una cirugía de reasignación de género. Funcionarios federales dicen que el padre biológico del menor, Rose Inessa Ethington, quien ahora es una mujer transgénero, y su pareja se llevaron al niño de 10 años para lo que se suponía que sería un viaje de campamento en Alberta, Canadá, a finales del mes pasado, pero nunca llegaron a su hotel o al campamento. Y es que se pensaban que esta locura les iba a salir bien. O sea, ¿en qué momento se pensaron que esta burrada les iba a salir bien? En su cabeza esto tenía un montón de sentido. O sea, el hotel a donde tenían que llegar en Canadá con el niño nunca les recibió. Ellos se pensaban que un hotel en un campamento en donde probablemente hagan recuento de los niños no va a informar que falta una persona. Es que son subnormales. O sea, es que yo pienso que esta gente se cree que ellos tienen un montón de suerte en la vida y que digamos que la ley no va con ellos, ¿vale? La ley no va con ellos porque ellos están haciendo cosas buenas y entonces ellos están por encima de la ley y están por encima de cumplir con, en este caso, con las sentencias judiciales que les obligan a informar dónde están sus hijos, dónde está su hijo de custodia compartida. Es que yo no entiendo en qué mundo vive esta gente. O sea, sí que lo entiendo, que es un mundo de fantasía en donde se piensan que están por encima de la ley. Porque si no, yo no me explico esto. O sea, es que no me lo explico. No, terrible caso. Así que sin más, le damos a la out.